Nacido en la ciudad de Coatepec, Veracruz, un 27 de junio de 1966, radicando desde los 9 años en la capital del estado, da inicio en su carrera dentro del periodismo en el Ejemplar Gráfico de Jalapa hace aproximadamente 33 años como corrector ortográfico y de estilo, y a los pocos meses, la pasión por esta profesión lo llevó a integrarse como un apoyo en la sección deportiva de dicho rotativo. Al inicio de sus andanzas en el periodismo deportivo, le dio seguimiento a torneos de béisbol local, además de los campeonatos de fútbol de la Liga Escolar Permanente, Omega, Ferrocarrilero, entre otros, participando también en la cobertura de eventos especiales como tenis y golf, así como en torneos de básquetbol y voleibol en el Gimnasio Omega, Allende, Universitario, Fobiste y en diversas colonias. Dando amplia cobertura en el box local, tuvo la oportunidad de entrevistar a figuras de este deporte, tales como Rubén El Púas Olivares, Ratón Macías, José Pipino Cuevas, La Chiquita González, entre otros. Siendo la lucha libre una de sus principales pasiones, se ha convertido en un referente del periodismo local de este deporte, que lo ha llevado a ser reconocido por diversas instituciones a nivel estatal y nacional. Hoy, en Voz Deportiva, nos acompaña Abraham Alcántara, periodista deportivo. Pues ya escuchó usted a Abraham Alcántara Varela, está con nosotros en Voz Deportiva de Radio y Televisión de Veracruz. Agradecemos que nos acompañe en esta emisión, que para mí tiene un significado sumamente especial, porque somos prácticamente colegas de hace muchos años en esta modalidad de informar en la radio, en la televisión y en la cuestión del apasionado de los deportes. Muchas gracias por acompañarnos, Abraham. Al contrario, gracias, profe. Un gusto siempre estar aquí en la Casa de los Deportes. Por favor. ¿Cómo inicia Abraham en la cuestión del periodismo? Platícanos, por favor. Sí, claro, llego después de una larga carrera, ¿no? Me adentré en la filosofía, en humanidades. Posteriormente conocí al licenciado Manuel Chávez. Entonces fue quien me invitó a participar en el Gráfico de Jalapa. Acepté la invitación, hacía falta un corrector. ¿Hasta la fecha? Sí, claro, acepté la invitación y le empezamos, ¿no?, en la corrección, que era lo que me gustaba también. No, hay un tema que no desconocía. ¿Y qué le nació a Abraham después de ser corrector, estar ahí analizando textos? Decir, yo también puedo escribir. Sí, claro. Fue bien padre, ¿no?, conocer el estilo de cada uno de los reporteros en todos los ámbitos sociales, policíaca, información general y sobre todo la deportiva, ¿no? Claro. Ahí nos inculcaba el subdirector, el licenciado Agustín, el difunto don Jacobo Domínguez Cortés. Claro. Entonces nos decía, para aprender a escribir hay que sentirlo, hay que disfrutarlo. Entonces yo me adentraba en la corrección y sentía esas notas de cada uno de ellos. ¿Vivías las historias? Sí, cómo no. Entonces iba yo y le decía yo a don Jacobo, que era el jefe de corrección, o de redacción más bien, ¿se puede cambiar este texto? Dice, adelante, y me pasas de nuevo la nota. ¿Cuándo escribe Abraham Alcántara Varela su primer nota deportiva? Bien, después de corregir, me gustaba mucho bajar a los talleres, cómo eran los injertos, cómo se disfrutaba todo toda esta magia, ¿no?, del periodismo, el telex, el fax, telmex, todo esto, lo que se vivía. Entonces, subía yo después de mis notas de corrección, las dejaba yo a las chicas, se las dejaba yo a redacción para la captura. Ajá, y después ya de corregirlas, se las llevaba yo a don Roberto López Cabrera, que era el jefe de deportes. Sí. Yo lo veía bien apurado, en mis ratos libres subía. Ahí fue cuando vi cómo se plasmaba la información deportiva en esa sección. Me dice don Roberto, me hace falta alguien, ¿sabes de deportes? Digo, no sé, me apasiona. Si usted gusta, pues yo le puedo ayudar. Y sí, eran las notas grandes, ¿no? Y empezamos por ayudarle a corregir a él primero sus notas, porque antes, pues a máquina, ¿no? Exacto. A máquina se disfrutaba. Me tocó ver cómo desechaban las notas en papel bond y en la máquina
máquina de escribir, la mecánica. No podías guardarlas y capturarlas como actualmente. Exacto, no, las redes sociales es una magia, ¿no? Pero también me quedo con la esencia de cómo iniciamos en la tipografía. Entonces, me pide el señor Roberto López Cabrera, él no podía, tenía mucho trabajo, él solo nada más, a cubrir una nota de deportes, pues precisamente en lucha libre y boxeo. Tu pasión también. Sí, también. Lo disfruto, voy, la cubro y se la entrego, pero en borrador. Dice, no, házmela. Mi temor era escribir en la máquina, porque yo sabía que el jefe de redacción, cómo desechaba nota que no le servía a la basura. Caray, sí, la hacía bolita y la tiraba al bote de la basura. Y no solo era deportes, todos los compañeros sufrían esa parte, ¿no? Era una aduana difícil. Sí, sí. Pues me animé a escribir la nota. Empecé con los pies de foto, una línea nada más, no era mucho, porque me decía, debes darle un piquetito para que nuestros lectores se interesen, ¿sí? Y se vean inmersos para la nota que iba adjunto. Y seleccionar la foto. Así es, nota con la crónica. ¿Fue de lucha libre entonces o boxeo? De lucha libre, sí, de lucha libre. Posteriormente me pidió una de boxeo en una visita del Ratón Macías. Ahí fue cuando le entramos, ¿no? ¿En qué año fue eso, Abraham? Híjole, fue a finales de los 80s. A finales de los 80s en una visita que hizo el Ratón Macías. Él venía, le gustaba mucho la capital, pues conocía muchos personajes de aquí, Martín Espinosa, el papelero Ortega, hasta la fecha. Y tantos, ¿no? Tantos personajes más. Venía a dar cursos, me tocó ver también al Púas Olivares, no había quien cubriera esa nota, llegó a la redacción solito, venía buscando a nuestro amigo Hilario Rodríguez. Velasco, sí. Para reclamarle una nota, no estaba, yo la hice, Sí. Yo le hice, le tuve que entrar por indicación de don Jacobo Domínguez. Recibirlo, atenderlo. Sí, claro. Un privilegio, ¿no? Sí, sin tener esos conocimientos, pero que me gustaban, ¿no? Ahora, ese proceso de llegar de momento y realizar una actividad, ¿te prendió? ¿Qué te dijeron? ¿Sigue en ese proceso? Sí, sobre todo conocer el ambiente deportivo en los campos. Era muy padre cuando te empezaban a conocer, que alguien te invitara a que lo entrevistaras, a cubrir ese encuentro, a llevar todas las incidencias. Entonces, pues había que estudiar más, sentirlo. Pero para ello, pues no lo desconocía. También me gustó el béisbol, lo practiqué, el fútbol. Y la mayoría de las disciplinas, porque siempre me dijeron, para hacer algo tienes que primero sentirlo, disfrutarlo, conocerlo, adentrarte y practicarlo. Y así fue. Entonces quiere decir que estás en dos parámetros importantes, béisbol y lucha libre. ¿Por cuál te inclinas? Yo sé que eres apasionado de la lucha libre. Sí, el boxeo. ¿El boxeo? Sí, el boxeo. Sí. El boxeo, incluso me invitan a formar parte de una comisión con los pioneros de esta comisión, don Roberto López Cabrera. También. Sí, un puntaje que es bien difícil, ¿no? Cómo calificar un combate de boxeo, y sin embargo ahí estuvimos al pendiente y no defraudamos. Sin llevar la pasión por dentro. Exacto. ¿Y después cómo se va madurando Abraham Alcántara en el periodismo? Siempre en los campos, en los campos de batalla, lloviera, hiciera frío, sol, nos gustaba, nos adentraba a llevar la nota contra el tiempo. Nos pedían 4 o 5 notas, al día. Hacíamos 7, sí. Sabíamos que de las 7 iban a entrar 4. Por la selección eran muy estrictos nuestros jefes de redacción. Y a veces a lo mejor te pasaba lo mismo que a otros colegas. Hoy pagaron publicidad, sale tu nota porque tiene que dar publicidad. Sí, es cuando los espacios se acababan, ¿no? Entonces tenías bien hecha tu notita, disfrutándola, la famosa primicia, ¿no? Llegabas con todos los colegas, mañana sale mi nota o yo me la llevo. Antes era ese proceso, ¿no? De la exclusividad, de la primicia. Llegabas contento, la plasmabas, la metías tu notita y sorpresa, aparecía una plana llena de publicidad, menos la nota esperada. Tendría que esperar un día por lo menos. Sí, o muchas veces ese era el sentir, ¿no? El famoso ego de que los demás compañeros ya la sacaban.
Sí, y nos llamaban el famoso referito, ¿no? Sí. Hijo, ya lo sacaron todos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué notas recuerdas que te hayan dado, que te hayan marcado, que sean para ti algo especial en este tiempo que llevas 40 años en el periodismo? Son 33 años. 33 años. Sí. ¿Qué notas te han marcado en este apartado? Siempre todos los deportes son fabulosos, ¿no? Desde que ves a los padres de familia, a los amigos, cómo se vive con intensidad cada encuentro, cada parte deportiva, ¿no? Entonces, me llena de gusto entre todos los colegas invitados por el Negro Tizón, cómo fue llevando y promoviendo a su hijo, Crisanto Grajales. Entonces, todos formábamos una familia de periodistas y cronistas. Cómo lo fue llevando, cómo lo fue catapultando, ver a ese niño correr, ¿no? Por las calles, un niño morenito, delgadito, era sorprendente, ¿no? Que sigue corriendo por las calles de Jalapa. Claro, y cómo se fue especializando, ¿no? En la natación, en el ciclismo, hasta ser un excelente triatleta. Campeón panamericano. Sí, quedaron ahí las notas plasmadas, ¿no? Desde sus inicios, cómo se fue desarrollando su vida deportiva. ¿Esa nota te sigue agradando? Sí, claro, sí, desde luego, así como muchas, ¿no? Como la del boxeo Miguel Ángel Chamaco González. Sí. Todos los procesos de clasificación como eran, ¿no? Guiado por varios organismos. Él siendo un campeón estatal, fue a la capital de México, a la Coliseo, y cómo se abrió las puertas, un bravo pugilista, incluso estuvo clasificado en las listas nacionales. Quedó a nada de ser clasificado a un duelo directo con J.C. Chávez. Caray. Sí. ¿Y qué considera Abraham Alcántara Varela que le falta por hacer en el periodismo? En el periodismo he tenido grandes satisfacciones, como cuando los jóvenes se acercan y me piden un consejo, cuando presentan sus tesis, me invitan. Los prospectos del periodista. Sí, ser parte de toda esa magia, ¿no? De su mundo ahora individual, y son tantos recuerdos, ¿no? Y cómo se va llevando a cabo todo esto. Los compañeros incluso me siguen buscando para ser parte de su mundo. Claro. Sí. Y personajes importantes que estuvieron muy cerca de ti, como Hilario, que también trabajó en Gráfico de Jalapa, Edvino Rodríguez Portilla, que estuvo como pionero en el Esto, Diario de Jalapa también. Se hizo una familia interesante hace varios años. Sí, y sobre todo de gran aprendizaje, ¿no? Yo siempre lo he dicho, con el perdón de la palabra, crecí entre las patas de los caballos. Hilario era un monstruo, ¿no? ¿Quién no recordar esas columnas, ¿no? ¿Cómo le llamaban? Maratón Deportivo, Rolando la Pluma. Sí. Y era yo aficionado a ellos, a Santiago Morales, a Hilario, con un perfil exquisito, ¿no? Críticos analistas, independientemente de su vida extra de ellos. Que en ocasiones sus columnas molestaron. Sí, demasiado, sí. Mucha crítica, pero de ahí era cuando se alineaban todos estos personajes, ¿no? Nuestros directivos. Yo creo que era importante leer una nota de Hilario, de Santiago, del licenciado Mario Santés, entre muchos de todos estos grandes cronistas. Que rolaron la pluma, efectivamente. Efectivamente, detrás del área, dentro del área. A ver, platícame, ¿ya te interesaste por la cuestión del periodismo? ¿Ingresaste a la redacción? ¿Vienes a preparar los informes? La vinculación con la sociedad deportiva, principalmente de Jalapa a través de Gráfico, pero te maquilaste muy fuerte en la cuestión de la lucha libre. ¿Qué es para Abraham Alcántara Varela la lucha libre? La lucha libre es el mágico deporte, ¿no? El mágico deporte en donde se vive, se disfruta, se siente, se sufre. Si nosotros lo vemos desde fuera, es una magia enorme. El maravilloso y fantástico mundo de la lucha libre. Yo nací en la ciudad de Coatepec, en donde me interesó la lucha libre porque de ahí aprendí a escribir, a leer, hasta cierto punto investigar, a llevar bien una secuencia. Es decir, ver un álbum de estampitas, de billetitos, de cómo los arrojaban en el espacio los helicópteros, el perifoneo,
no había los medios periodísticos, sí, el álbum, las revistas de Halcón, Solo Lucha Libre, Box y Lucha, Arena, la radio, nuestros cronistas deportivos, Sonia Alarcón, el Mago Septién, Don de Valdés y muchos más, ¿no? Entonces, principalmente por eso, porque ahí aprendí todo este análisis y yo un día dije, ¿por qué no fijarse en la lucha libre cuando era considerado el patito feo? Yo dije, algún día lo tenemos que sacar de ese estatus, ¿no? Para la gente de bajos recursos, para los albañiles, los mercaderes, los boleros y muchos más. Entonces yo dije, eso tiene que cambiar. La lucha libre es fantástica. Tenía un concepto de no óptimo. Sí, donde iba la gente y desplazaba todo lo que sentía, ¿no? Las groserías, las famosas mentadas, todo lo que sacaban, ¿no? Entonces, esa era la otra contraparte, una dialéctica. Entonces dije, lo vamos a sacar de esa situación. Y gracias a la fortuna de tantos promotores que confiaron en uno, fue como me interesé en ello. Empecé a escribir. Claro, también tuve mis críticas, porque me decían, ahí viene el luchador, ahí viene el que no hay una nota en gráfico que no sea de lucha libre. Pero para mí era un orgullo, es cuando dice, cuando no hablan es cuando no haces nada, ¿no? Claro. Cuando hablan es cuando estamos todos en la línea. En activo. Sí. ¿Personajes que te agradaron en la lucha libre y por qué? ¿Alguno, uno, dos? Sí, sí. El padre de la lucha libre, don Iraklis Fenerli. Lamentablemente no pude tener una charla con él porque ya lo conocía y un poco mal de salud. Ya tenía un poco de lagunas, entonces verlo a él, me tocó ver cómo llevaba un entrenamiento, porque me decía, don Roberto, ves, por la programación, eran los carteles de primera mano en borrador. Entonces eran los lunes las juntas y yo subía las escaleras por el gimnasio Hércules. Ahí tenía su oficina el señor, pero lo mágico era que previo a ello tenían un entrenamiento y el señor desde las esquinas, desde un pasillo, cómo veía a todos los luchadores. Él sin hacer un gesto alguno, sin subirse al ring, él ya sabía lo que quería, hacia dónde iba a llevar a sus gladiadores, hacia dónde iba la lucha libre y hacia dónde lo había construido todos estos ídolos sagrados. ¿Te gusta más la lucha libre actual que la pasada? ¿O es una evolución? Es una parte, ¿no?, en donde le debes dar seguimiento. Tuvimos la fortuna de conocer muchos monstruos sagrados y volviendo a la pregunta, ¿qué me falta? Escribir un libro y no lo quiero dejar pasar. Aunque me cueste la vida, lo tengo que lograr, ¿no? Porque... No, primero te cuesta con el accidente, ¿verdad? Sí, claro, sí. Es otra parte de la vida en lo que supe de superar, ¿no? ¿Fue en tu pierna derecha? En la pierna derecha, múltiples fracturas, tibia, peroné. Un accidente en el taller de servicio urbano. En el servicio urbano, es mi otra pasión, ¿no? Sí. Siempre lo hago con orgullo, siempre con la frente en alto, sucio, bien vestido, como sea perfumado o con mi overol. Siempre con la cara de frente, gracias a la confianza de todos ustedes. Es como voy manejando esta disciplina deportiva, es como voy poniendo en alto el periodismo, todo lo que quiero y hacia dónde vamos. Entonces, así consideré la lucha libre, hacia dónde va. ¿Algún personaje que quisieras que naciera en la lucha libre? Que naciera un personaje en la lucha libre. Primero el ídolo. Nos hace falta un ídolo. ¿Se han diluido por tantos que están ahora? Yo creo que hay muchos elementos, solo les falta creérsela, sentirla. ¿Espacios hay? Espacios hay. Tenemos la catedral, tenemos la legendaria Arena Jalapa, tenemos ahora un mundo de gimnasios en donde el propio luchador se ha tenido que convertir en entrenador ante la falta de esos grandes elementos que no tuvieron la continuidad para ser entrenadores, de cómo se debe llevar una secuencia del buen manejar la lucha libre. Actualmente está el Caballero Negro. Claro. Y tenemos muchos personajes pero ya prácticamente de salida, ¿no? Sí, caray, con más de 50 años. En el activo. Sí, tenemos un intocable, un Gavilán Ramírez, un Tony Briseño, coreano.
A ver, Abraham, en ocasiones los aficionados y algunos de nosotros decimos, está muy maquillada la lucha libre, no están luchando adecuadamente. ¿Qué falta para quitar ese calificativo y dejar actuar al personaje como debe de ser, con la fantasía, con la alegoría que representa esta gran deporte? Sí, nuestro mejor juez es el público, ¿no? Él es ¿Lo acepta o no lo acepta? Él es el que por él nos enteramos, ¿no? Y lógico, debemos llevar un buen calificativo de los gladiadores. Sí, antes nuestros monstruos sagrados lo que hacían, tenían sus trabajos humildes y ellos mismos hacían, por decirlo así, la vaquita. El Águila Negra, Tony Briseño y tantos personajes más tuvieron entrenadores a bien que ellos los contrataban, por así decirlo, que los venían a instruir. Un Dientes Hernández, Cepelín Humada, Enrique Yáñez y muchos más que venían a Jalapa a instruirlos. Entonces, eso es lo que se tiene que creer también en la lucha libre actual, aceptar todos los grandes maestros que tenemos en la capital mexicana para que vengan y sacar mayores recursos y explotar todo este potencial que tenemos en la actualidad. Son muchos elementos, solo falta creérsela para que surja el ídolo de verdad. Abraham Alcántara, ¿solamente ha trabajado para Gráfico de Jalapa? No, hay muchos medios que me piden colaboraciones, lógico Pero tu casa matriz es Gráfico. Gráfico, siempre con la mente en alto. Sí me ofrecieron en muchos sitios, pero siempre me quedé con quien me enseñó. ¿Leal a la marca? Sí, caray. Sufriera como está sufriendo ahora. Tú sabes, después de la pandemia, cuesta mucho levantar las maquinarias, las láminas, y yo entiendo a nuestro director, tuvimos... Los costos. Sí, tuvimos muchos personajes adentro de mantenimiento en las máquinas, en las rotativas, correctores que nos vinieron a suplantar las computadoras, los sistemas, los telex que ahora vienen ya por redes sociales, ¿no? Claro, es la inmediatez en el asunto. Exacto. Algo en particular que diga, Abraham, aparte del libro, tiene que ser mi meta a conseguir. Como deportista, siempre tuve interés en ser un gran atleta. Me gustó la lucha libre profesional, ser un buen beisbolista. Falta de recursos, falta de que alguien nos asesorara en ese tiempo. Claro. Sí, pues ante las redes sociales, ¿por qué no crear una página? Y estoy abierto, ¿no?, a todas estas propuestas de que esto siga creciendo. El mensaje que Abraham Alcántara, con estos más de 3 décadas en la información deportiva, le puede ofertar a los deportistas y a los nuevos valores del periodismo deportivo en Veracruz. Claro, siempre con humildad, ¿no?, profesionalismo, siempre seguir aprendiendo, seguir documentándonos, no solo practicar un deporte por nuestra naturaleza, que así lo somos, sino ir más allá adentrándonos en cuestiones teóricas. Me gustaría, Abraham, que los nuevos periodistas de Veracruz conocieran las máquinas, la tipografía, la redacción, las placas, las láminas, todo eso, para que conocieran cómo nacía un periódico en papel día a día. Exacto. Que es un reto enorme. Sí, es tan bonita las redes sociales, ¿no?, pero tan bonito cómo se inicia la magia del periodismo. Desde que entras Desde la orden de trabajo, ¿no? Ajá, desde que entras a la editorial, ¿no? Hay un cubículo donde tienes que pedir permiso, pasas las capturistas, las editoriales, la rotativa, los pasillos, los túneles, las máquinas de escribir. Todavía tenemos máquinas de escribir, computadoras viejitas. Claro. Los archivos de las fotografías en blanco y negro. Nuestro querido profesor Ángel Luis Ceja García lo sabe. Claro. No sé cuántas fotos haya tomado Ángel Luis, pero sin duda son miles de fotografías. Un gran maestro de la lente, así como él, muchísimos elementos más, ¿no? Ahora, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en Voz Deportiva, que nos platiques lo que has realizado, la actividad que todavía tienes en puerta y que ese libro que va
a surgir, nos lo presentes, nos lo platiques aquí en Radio Televisión de Veracruz. Claro, aquí va a ser, profe, porque ustedes han mantenido esta enorme confianza y yo bien agradecido con todas estas personas que han vivido el crecimiento y nuestro mayor mensaje, disfrutarlo con gran profesionalismo. ¿Cambiarías el periodismo por otra cosa? Híjole, no, me quedo con el periodismo. Abraham, muchísimas gracias. Permíteme entregarte la medalla de TV+. Sé que tienes varias o muchas en esta actividad, que consérvala como un recuerdo de Radio Televisión de Veracruz, con nuestro agradecimiento de que nos visitas y nos platicas de esta experiencia. Claro, profe, muchas gracias. Todas tienen un valor especial porque hasta para esto hay que sentirla y ganársela a pulso, ¿no? Abraham, muchas gracias. Gracias, profesor. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de Voz Deportiva de Radio Televisión de Veracruz. Hasta pronto.